Amados hermanos, doy gracias a Dios que me permite estar nuevamente aquí con ustedes en este precioso día. Quiero agradecer a Dios por el privilegio de compartir con ustedes. Fue un gozo ver la iglesia funcionando a pesar de que estábamos fuera, ¿verdad? Y ver cómo Dios obra en cada uno de ustedes y Dios usa a los diferentes hermanos con los diferentes dones para que su palabra siga siendo extendida. Así que gracias a todos los que sirven, gracias a todos los que nos apoyan de alguna manera, gracias a los hermanos que suplieron el púlpito y estuvieron predicando la palabra de Dios. Me dio tremendo alegría ver la manera en que Dios los usó, así que estoy agradecido con Dios por el privilegio de estar aquí, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar hablando, amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie Las Grandes Doctrinas de la Biblia y vamos a estar hablando obviamente acerca de la doctrina del Espíritu Santo, también conocida como neumatología. Siempre me gusta empezar con un texto bíblico como base, aunque obviamente ustedes saben que estamos predicando una serie temática, pero me gustaría invitarle a abrir su Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8, y cuando usted lo encuentre, por favor, póngase en pie para reverenciar a Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Abra ahí su Biblia, por favor. Hechos 1:8 dice así la palabra de Dios. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Señor, damos gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, tú te has revelado. Y Padre, en esta mañana venimos ante ti una vez más, rogando el auxilio de tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos ilumina y nos permite entender el significado precioso de esta enseñanza. Padre, rogamos, Señor, que Él nos capacite y nos ayude a ver las verdades de tu palabra, y que no solamente la podamos entender, sino también que la aplique a nuestros corazones para que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Una vez más, a ti la gloria y la honra, y oramos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados. Pueden tomar sus asientos. Sin duda la persona y la obra del Espíritu Santo despierta mucho interés en estos días. Pero también debemos decir que despierta mucha confusión. El surgimiento y la propagación del movimiento pentecostal, con su gran énfasis en los milagros y los ministerios del Espíritu Santo, ha caracterizado los últimos 2 siglos, ¿verdad? Si usted va a una librería cristiana, estoy seguro que la mayoría de los títulos siempre tienen al Espíritu Santo ahí al frente. Ahora, lamentablemente, ese énfasis no ha tenido un fundamento bíblico. Y muchos creyentes no entienden del todo quién es realmente el Espíritu Santo, ni cómo obra en nuestras vidas. Amados, existe mucho fraude y manipulación en las iglesias bajo el pretexto de que lo que están haciendo es obra del Espíritu Santo. ¿Sabe? El doctor John MacArthur afirmó que no hay un miembro de la Trinidad más difamado, más incomprendido, más tergiversado, más insultado, más deshonrado y más blasfemado en nuestra cultura eclesial contemporánea que el Espíritu Santo. Y es por eso que para poder entender quién es el Espíritu Santo y cómo obra, debemos ir de vuelta a la única fuente que es infalible, la única fuente en la cual nosotros debemos basar nuestra fe y nuestras convicciones, y es la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a examinar 3 enseñanzas bíblicas
referente a la doctrina del Espíritu Santo. 3 enseñanzas bíblicas referentes a la doctrina del Espíritu Santo. Amado, recuerden, estamos dando esta serie porque lo que queremos es que usted entienda lo que nuestra iglesia enseña, cuáles son las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Pero recuerde que obviamente por cuestión de tiempo no puedo explicar todo lo que la doctrina enseña. Y es por eso que es su responsabilidad leer la Escritura, escudriñar la Escritura y buscar libros de sana doctrina que le ayuden a edificar su fe. ¿Ok? Simplemente esto es, digamos, una pequeña porción de lo que usted debe aprender. Y mi objetivo es motivarlo a usted para que sienta esa sed, ese anhelo, ese deseo de aprender sobre esta preciosa verdad. ¿Ok? 3 enseñanzas bíblicas referentes a la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son esas enseñanzas? Bueno, aprenderemos que la Escritura nos enseña con relación al Espíritu Santo referente a su personalidad, su deidad y su obra, ¿verdad? Esas son las 3 cosas simplemente que vamos a tratar de abarcar en esta enseñanza. Vamos a empezar con la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Déjeme decirle, cuando se habla del Espíritu Santo se usan 2 términos. Y el término griego que se usa para referirse al Espíritu Santo es el término neuma, del que se derivan las palabras en español relacionadas con el aire, tales como neumático y neumonía, ¿verdad? Tienen que ver con aire, obviamente. Bien. Ahora, el término hebreo que se usa con relación al Espíritu Santo es el término ruach. Suena un poco feo, ¿verdad? Parece que está carraspeando ahí. Ruach. ¿Ok? Y principalmente el término significa espíritu. Usted puede ver esa palabra, por ejemplo, en 1 Samuel 16:14, donde la Escritura dice que el Espíritu del Señor, y esa expresión, el Espíritu del Señor, es el término ruach. ¿Ok? Dice que se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Ahora, ese mismo término es usado también como con referencia al viento en Éxodo 10:13 y al aliento en Génesis 6:17. El término ruach es una palabra onomatopéyica y significa principalmente poder, energía, vida. Poder, energía, vida. ¿Ok? El Espíritu Santo es la vida misma de Dios, que sale de Dios y que energiza toda otra vida. ¿Ok? ¿Sabe? 1/3 de los usos de esta palabra en el Antiguo Testamento se refieren a Dios como una fuerza violenta. Bien. Dios es la fuerza más violenta del universo. No hay nadie que sea más fuerte, más poderoso que Dios. Dios es la fuerza que trajo todo lo que existe a la existencia en un acto violento de creación. El ruach de Dios es el soplo, ¿ok? El poder irresistible por el cual Él creó todo lo que existe. Si usted ve conmigo en el Salmo 33:6, Salmo 33:6, amado, voy a usar una gran cantidad de textos bíblicos, así que espero que usted me siga rápido, no tengo mucho tiempo. Si leo muy detenidamente me va a tomar mucho tiempo y la predicación duraría como 3 horas o 4, así que no quiero eso para ustedes. Dice el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. O sea, ahí está, ¿verdad? Hablando de que fue el soplo de Dios que trajo todo a existencia. Bien, todo lo que existe fue creado por Él. Ahora,
ese mismo poder es el que crea y ese mismo poder es el que destruye. La Biblia dice que al final de la etapa de redención, de la era de la redención, Dios destruirá este universo y creará un universo nuevo. Bien, así que Dios es el Espíritu Santo, es el poder de Dios que actúa tanto en la creación, la redención y la consumación de la historia de la redención. Sin embargo, ahora, después de haber dicho esto, debemos tener sumo cuidado. ¿Por qué razón? Porque los falsos testigos de Jehová, digo falsos testigos de Jehová porque un verdadero testigo de Jehová no enseña las cosas herejes que ellas enseñan, ¿verdad? Los falsos testigos de Jehová llaman al Espíritu Santo, ¿ok?, la fuerza activa de Dios. Es la manera en que ellos se refieren al Espíritu Santo. La fuerza activa de Dios. En otras palabras, ellos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Lo hacen expresando el concepto de que el Espíritu Santo es una personificación del poder de Dios. Una personificación del poder de Dios. Y esa expresión es muy semejante a la afirmación de que Satanás es una personificación del mal. No, Satanás no es una personificación del mal. Satanás es un ángel caído y él realmente es el origen y la causa del mal. Es un ser personal, un ser angélico que es la causa del mal, porque de él, desde que él cayó, él fue el que arrastró a ángeles y también el que tentó al hombre para que el hombre pecara. ¿Entiendes? Por tanto, decir que el Espíritu Santo es una personificación, es una herejía. ¿Ok? La doctrina de la personalidad del Espíritu es crítica para la iglesia, tiene una importancia fundamental. Necesitamos entender que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Santísima Trinidad. Existe una sola esencia divina, un solo Dios, pero en ese único Dios vivo y verdadero coexisten o subsisten tres personas coeternas y coiguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas divinas. Negar la personalidad del Espíritu Santo equivale, amado hermano, a un ataque a la doctrina de la Santísima Trinidad. Y sabe, tristemente, son muchos los que han negado la personalidad del Espíritu Santo. En los primeros siglos estaban los monarquianos y los arrianos. Bien, Arrio fue un hereje condenado por la iglesia. Llamaba al Espíritu la energía desplegada de Dios. ¿Ok? En los días de la Reforma estaban los socianos. Y más recientemente están los unitarios. Los unitarios son una secta surgida del pentecostalismo que también es conocida como solo Jesús. ¿Ok? Y no es otra cosa que una forma nueva de modalismo o es el modalismo renovado. ¿Ok? ¿Qué es el modalismo? El modalismo simplemente dice que Dios es una sola persona que se presenta de diferentes modos. A veces se presenta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Por tanto, niegan las distinciones personales que existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, tristemente esa secta tiene muchas personas que la siguen, ¿verdad? Un ministro que es muy famoso y que ha sido un promotor del modalismo es el famoso predicador T.D. Jakes. No sé cuántos han oído de este predicador, ¿verdad? También los teólogos liberales y neortodoxos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuáles son las características que definen a una persona? ¿Cómo sabemos si algo o alguien es una persona? Bien, bueno,
Una persona se define por tres características esenciales. Debe poseer emociones, intelecto y voluntad propia. Emociones, intelecto y voluntad propia. Esas son las características que definen la personalidad. Por tanto, si hoy nosotros podemos ver en la Escritura y podemos demostrar desde la Biblia que el Espíritu Santo manifiesta estos tres atributos, ¿verdad? Emociones, intelecto y voluntad, podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona. Bien. Y vamos a ver, obviamente, que la Biblia enseña que el Espíritu Santo posee estos tres atributos: intelecto, emociones y voluntad propia. Vamos a empezar con intelecto. ¿Sabe? Intelecto se refiere a inteligencia, ¿verdad? Inteligencia. Usted, a diferencia de los animales, es un ser inteligente. Usted razona, piensa, ¿cierto? Los animales no, los animales actúan por instinto. Bien, entonces, una cualidad de la personalidad es la inteligencia. La Escritura enseña que el Espíritu Santo es inteligente, que conoce y que aún escudriña las cosas de Dios. Usted ve conmigo en 1 Corintios 2, 10 y 11. 1 Corintios 2, 10 y 11 dice: Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, lo conoce todo. Bien, lo conoce todo. Aún, fíjense, las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, ahí vemos que el Espíritu tiene conocimiento, tiene intelecto, y que conoce todo, incluso las profundidades de Dios. Y eso es una cualidad que solamente posee Dios. ¿Usted sabe cuánto conoce Dios? Dios es omnisciente, lo conoce todo. Para conocer todo lo que Dios conoce, solamente puede ser una de las personas de la Trinidad. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? ¿Ok? Por tanto, el Espíritu Santo tiene inteligencia. ¿Ok? Tiene inteligencia. En segundo lugar, vamos a ver emociones. Amado, yo podía citar muchos pasajes más, pero no tendría tiempo. ¿Ok? Emociones. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que puede ser contristado por las acciones de los creyentes. Usted puede ver eso en, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4, 30. O sea, dice ahí: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense, Pablo le está diciendo ahí a los creyentes: no entristezcan al Espíritu Santo, no lo contristen. ¿Ok? Y obviamente sabemos que solamente se puede contristar ¿quién? Una persona que tiene emociones. ¿Cierto? Hay acciones nuestras. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros somos rebeldes, contristamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Bien. El Espíritu Santo demuestra sentimientos. Y eso indica que es una persona. ¿Por qué? Porque una simple influencia no puede ser contristada. No puede entristecerse. El viento no se entristece, ¿verdad? Ninguna fuerza bruta se entristece. Solamente una persona tiene sentimientos. Bien. En tercer lugar, vamos a ver que tiene voluntad propia. El Espíritu Santo, amado hermano, es quien distribuye los dones espirituales a los creyentes y lo hace según su propia voluntad. O sea, ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien distribuye los dones en la iglesia. ¿Ok? Usted puede ver en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. 1 Corintios 12, 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según ¿qué cosa?
la voluntad de Él. O sea, lo hace a su voluntad libre y soberana. ¿Lo ve ahí conmigo? Por tanto, Él tiene una voluntad propia. Y no solamente hace esto, sino que Él también dirige las actividades de los cristianos, las obras de los cristianos. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Hechos 16, versos 6 al 10. Hechos 16, versos 6 al 10, dice la palabra de Dios. Pasaron por la región de Frigia y de Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. ¿Ve ahí? O sea, Dios le impidió a estos creyentes hacer lo que ellos querían hacer. Bien. De hablar la palabra en Asia, verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, ahí se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. ¿Ve ahí? O sea, el Espíritu Santo tiene voluntad propia, y no solamente eso, Él guía la voluntad de los creyentes. ¿Me va siguiendo? Debido a que la personalidad genuina posee intelecto, emociones y voluntad, y puesto que la Escritura enseña que el Espíritu Santo posee esas tres cualidades, es obvio y podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona. Una persona. ¿Ok? Ahora, no solo posee los atributos de la personalidad, sino que Él realiza los actos de una persona. Vamos a ver los actos de la personalidad en el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo la Escritura enseña, amado hermano, que el Espíritu Santo realiza actividades que solamente puede realizar una persona. Vamos a ver en primer lugar que el Espíritu Santo enseña. ¿Ok? Enseñar. Te ve en Juan 14:26. En Juan 14:26 dice el Señor, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, note lo que dice a continuación, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Y es por eso que yo siempre les exhorto a que usted cuando vaya a leer la Escritura, antes de hacerlo, ore al Señor y pida al Espíritu Santo que Él abra sus ojos espirituales y les permita ver las maravillas de su ley, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es quien nos enseña. Ahora, el Espíritu Santo también guía a los creyentes, nos guía. Romanos 8:14 enseña esta verdad. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. ¿Qué significa eso, amado hermano? Significa que todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. ¿Entiende el punto? El Espíritu Santo que está en el creyente guía al creyente. Ahora, eso no significa que nos guía todo el tiempo, porque si no Él sería culpable de todos nuestros errores y todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero obviamente Él nos guía cuando nosotros estamos en obediencia y sujetos a su voluntad. Somos sensibles a su voz, ¿verdad? Somos guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirle, el Espíritu Santo fue quien nos convenció a nosotros de nuestra condición espiritual y el que nos convence realmente de que necesitamos un Salvador. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Juan 16:7-8. Juan 16:7-8, que fue la lectura bíblica que tuve al principio, ¿verdad? Donde Jesús está diciendo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque yo enviaré al Consolador. Dice Juan 16:7-8, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, vea cuáles son los ministerios del Espíritu Santo. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, quien trae convicción al incrédulo de pecado, justicia y juicio, quien lleva al incrédulo al arrepentimiento y a confesar a Cristo es el Espíritu Santo. Sin esa obra del Espíritu Santo nadie llegaría
a los pies de Cristo. Ese es su ministerio, esa es su obra. El Espíritu Santo no solamente nos trae convicción, sino también que el Espíritu Santo es el que capacita al creyente para el ministerio, para la obra en el ministerio de Dios, para servicios especiales. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 13, verso 2. Hechos 13, 2. Dice la Escritura que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, fue el Espíritu Santo quien escogió a estos hombres para que ministraran en su nombre. Cada persona que es llamada al ministerio es llamada por Dios, y es el Espíritu Santo el que escoge a los hombres de Dios. ¿Ok? Ahora, ojo, quiero hacer una aclaración, porque los predicadores carismáticos dicen: yo soy el ungido de Jehová, ustedes no pueden tocarme, no pueden hablar de mí, no pueden juzgarme, no pueden decir si hago algo mal, porque yo soy el ungido del Señor. Y usan, ¿verdad?, la experiencia de David con Saúl en el Antiguo Testamento para decir que un creyente no puede confrontar a un líder espiritual cuando está haciendo algo equivocado. En primer lugar, yo quiero que usted entienda: Saúl era rey, no era pastor. ¿Entiende eso? En segundo lugar, si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que Saúl en realidad no fue un creyente genuino. Bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, dice el apóstol Juan. Todos, sin excepción, todo creyente en Cristo tiene la unción del Espíritu Santo. Por tanto, usted y yo en Cristo somos iguales, tenemos el mismo acceso a Dios, y por tanto no hay distinciones, diferencias entre nosotros de ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo creyente está ungido por el Espíritu Santo. Simplemente, obviamente, el Espíritu Santo llama a las personas cuando a los ministerios de, digamos en este caso, al ministerio de anciano, ¿verdad? El oficio de anciano es un llamado de parte de Dios. Ahora, el Espíritu Santo también, amado hermano, intercede por su pueblo. ¿Sabe eso? ¿Sabe que el Espíritu Santo intercede por nosotros también? Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como deberíamos, o como debiéramos, perdón. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe cuántas veces usted va a orar y no sabe qué es lo correcto? ¿Verdad? No sabe qué es lo correcto que debe pedir. La Escritura nos dice que es el Espíritu Santo el que nos guía aún en oración. Es el que nos guía y que incluso Él intercede por nosotros. Fíjense, Él intercede por nosotros. Interceder por otra persona es cuando usted pide a favor de esa persona, obra a favor de esa persona, ¿verdad? Y como creyente tenemos que entender que nosotros hoy, debido a que somos los sacerdotes de Dios, todo el pueblo de Dios ha sido llamado por Dios para servirle, ¿ok? Todos nosotros tenemos la responsabilidad de interceder los unos por los otros y también por aquellos que están sin Cristo. Debíamos en nuestras oraciones interceder, no solamente orar por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, ¿verdad? Por aquellas cosas que queremos. Y lamentablemente, si examinamos nuestra vida de oración, debemos ser honestos y reconocer que la mayoría de las veces que oramos, ¿qué pedimos? Mis necesidades, mis intereses, mis prioridades, lo que yo quiero, ¿cierto? Sin embargo, debemos entender que nuestra vida de oración también debe caracterizarse por la intercesión, y debemos aprender a interceder por nuestros hermanos, por los perdidos, por todos aquellos que están sin Cristo. Debería ser parte, y debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo obra, aún intercede por nosotros. Y cuando aún nosotros no sabemos lo que pedir, Él pide por nosotros. ¿Ok? Ahora, al Espíritu Santo, amado hermano, nosotros podemos obedecerle
podemos obedecerle. Juan capítulo 10, versos 19 al 21 dice, Juan 10, 19 al 21. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Fíjense, ¿quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, él guió a estos hombres y ahora le da instrucciones a Pedro para que él los acompañara, ¿verdad? Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Se da cuenta que el Espíritu Santo obviamente se le puede obedecer, pero también al Espíritu Santo se le puede desobedecer, se le puede contristar, se le puede, ¿ok? Ahora, si usted ve ahí, Pedro fue obediente a la orden de parte de Dios, ¿ok? Y la Escritura nos enseña, cada vez que usted y yo obedecemos la Escritura, estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la Escritura Dios se revela y obviamente nosotros podemos obedecer o realmente desobedecer a Dios, ¿verdad? Ahora, al Espíritu Santo, amado hermano, también se le puede mentir. Y recuerde, estamos hablando del hecho de que el Espíritu Santo realiza obras que solamente una persona puede hacer. Usted no le miente al viento. No tiene intelecto. No tiene, ¿verdad? Al Espíritu Santo se le puede mentir. Hechos 5:3 dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? O sea, usted nada más le miente a una persona. Nada más le miente a una persona. ¿Cierto? No le puede mentir a un animal, porque un animal no entiende lo que usted está diciendo. Nuevamente, y ya mencioné esto, que al Espíritu Santo se le puede contristar. No voy a leer el texto bíblico, está en Efesios 4:30. Usted sabe, al Espíritu Santo se le puede entristecer cuando somos rebeldes y desobedientes. Pero también algo importante que quiero que note es que al Espíritu Santo incluso se le puede blasfemar. Y esto obviamente nos conecta con Dios porque toda blasfemia es contra Dios. Si usted ve en Mateo 12:31, dice la Escritura, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. O sea, el Espíritu Santo, siendo una persona divina, se le puede blasfemar. ¿Ok? Y quiero que note que todas estas acciones son acciones personales, acciones que solamente puede realizar una persona y no una fuerza impersonal. Por tanto, es claro que la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es una persona y que tiene emociones, intelecto y voluntad propia. ¿Por qué? Porque, amado, Dios es una persona. Y si el Espíritu Santo es divino, entonces Él también es una persona. ¿Ok? Así que hemos examinado la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a analizar a continuación su deidad. Su deidad. Y cuando me refiero a deidad, recuerde, la deidad tiene que ver con el hecho de que Dios, de que es divino, de que es Dios. ¿Entiende el punto? Es Dios. Y esto es algo que solamente se puede decir referente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie más tiene estas cualidades. Es por eso que usted no debe orar a otra persona que no sea Dios. A nadie más. Usted no debe orar a nadie más que no sea Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es omnipresente, omnisciente. Si usted ora a cualquier otro ser, cualquier otra persona, llámele santo, llámele lo que usted quiera, usted está orando en vano y está cometiendo un sacrilegio. ¿Por qué? Porque el único ser que es omnipresente, omnisciente, es Dios.
Bien. El Espíritu Santo, amado hermano, no solamente es una persona, sino que el Espíritu Santo es una persona divina. Es una persona divina. Y vamos a continuación a examinar sus nombres, sus atributos y sus acciones divinas. Sus nombres, sus atributos y sus acciones divinas. Vamos a ver en primer lugar sus nombres, ¿verdad? Vamos a ver cómo en la Escritura se usan nombres divinos con relación al Espíritu. Y obviamente estos nombres revelan su deidad, revelan que Él es Dios, ¿verdad? Relaciona al Espíritu Santo por nombre con las otras personas de la Trinidad. Hay más de 16 veces en que se relaciona al Espíritu Santo, ya sea con el Padre o con el Hijo. Por ejemplo, en Filipenses 1:19, en Filipenses 1:19, se le llama el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. Y obviamente usted sabe que en el mensaje que di hace 3 semanas atrás, hablamos de que Cristo es el Hijo eterno del eterno Padre y es una persona eterna y es divino, es Dios, ¿verdad? Vimos su eternidad, vimos su encarnación, vimos su expiación y vimos su exaltación y dijimos que Cristo es el Salvador del mundo, es una persona divina. Y por tanto, cuando se usa aquí el término el Espíritu de Jesucristo, se está diciendo que el Espíritu y Cristo son dos personas divinas. ¿Entendió el punto? Es Dios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 11, se llama el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios. O sea, en el primero se relaciona con Jesucristo, el Hijo, y en la primera cita que di, Filipenses 1:19, y ahora aquí se relaciona en 1 Corintios 6:11, se relaciona al Espíritu con Dios el Padre. Dios el Padre. Y hay muchos más. A Él se le llama el aliento del Todopoderoso, el Espíritu eterno, el Espíritu viviente, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida. Y todas esas citas tienen que ver con el hecho de que el Espíritu Santo es divino, es una de las 3 personas en la Santísima Trinidad. De hecho, en la lectura bíblica nuevamente que di al principio, en Juan 14, Jesús dijo, se refirió al Espíritu Santo diciendo que Él es otro consolador. ¿Sabe? Y la palabra otro que usó Jesús ahí significa uno de la misma clase. O sea, alguien igual que Él. Bien. Y por tanto se refiere a otra persona divina. ¿Ok? En otras palabras, si Cristo es Dios, entonces el Espíritu Santo es otro consolador de la misma clase. Significa que Él también es Dios. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando Pedro confrontó a Ananías? Porque Ananías mintió. En Hechos capítulo 5, versos 3 al 4, ya lo leímos, pero vamos a leerlo rápido y voy a hacer énfasis nada más en lo que quiero que usted vea. En Hechos 5, en el verso 3, dice la Escritura, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Fue el Espíritu Santo a quien le mintió, ¿cierto? Ahora vea en el verso 4 lo que dice Pedro, le dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Lo ve ahí, sí o no? Por tanto, ¿qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno. Amado hermano, vamos a ver en segundo lugar, además de sus nombres, sus atributos. Sus atributos. Vamos a ver que el Espíritu Santo posee los mismos atributos o las mismas perfecciones que solamente tiene
Dios, lo cual evidencia, lo cual demuestra que Él es divino. Amado, ¿y por qué yo hago tanto énfasis en esto? Le estoy explicando todo esto porque quiero que usted esté firme y consciente de que en nuestro tiempo hay un ataque a la persona del Espíritu Santo. El movimiento carismático abusa del Espíritu Santo y tristemente mucha gente cree que el Espíritu Santo es simplemente alguien que pueden manipular y pueden usar para lograr sus objetivos. Y yo quiero que usted entienda, el Espíritu Santo es una persona divina y nadie puede manipularlo, nadie puede obligarlo, nadie puede usarlo porque Él es Dios. ¿Ok? Vamos a ver, obviamente, sus atributos. ¿Ok? Y vamos a ver en primer lugar la omnisciencia. ¿Entiende el concepto de omnisciencia? El concepto de omnisciencia significa que Dios conoce todas las cosas. ¿Sabe que Dios es omnisciente? Y eso esa entender eso es algo que debía alentarnos y asustarnos. Asustarnos porque obviamente usted y yo sabemos que hay muchas cosas en nuestra vida que no quisiéramos que Dios supiera. ¿Sí o no? Hay muchas cosas en nuestra vida que no quisiéramos que Dios supiera. Hay pensamientos que no quisiéramos que Dios supiera. Pero quiero que sepas que Dios sí conoce tus pensamientos. Hay sentimientos que no quisiéramos que Dios supiera. Pero Dios conoce nuestros sentimientos. Dios lo conoce todo. ¿Ok? Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Nuevamente voy a leer 1 Corintios 2, 10 al 11. Dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, todo lo que Dios sabe, el Espíritu lo sabe. Y Dios lo sabe todo. Todo. Si usted lee el Salmo 139, dice que aún no está la palabra en nuestra boca y que ya Él la sabe toda. Y el punto que le estoy tratando de hacer, amado hermano, es que usted y yo vivimos cada día en la presencia de Dios y que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que usted y yo tendremos que dar cuenta. No importa cuánto nos escondamos, no importa cuánto nos justifiquemos, no importa cuánto tratemos de hacernos que estamos bien, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nos conoce tal y como somos. Nos conoce mejor que nadie. De hecho, nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Ok? Nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Sabe? El Espíritu Santo no solamente lo conoce todo sobre usted, ya le digo, lea después en su casa el Salmo 139, sino también que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay un lugar donde usted y yo podamos irnos que el Espíritu no esté presente. Él está en todas partes. ¿Ok? Está presente en todas partes. Porque Dios es omnipresente. Y lo que quiero que entienda es que si el Espíritu Santo es omnisciente y omnipresente, esas cualidades son atributos que solamente, o perfecciones que solamente posee Dios. Los predicadores carismáticos le han atribuido características divinas a Satanás y enseñan que Satanás puede conocer sus pensamientos. Yo quiero que usted entienda, ni Satanás ni ningún otro ser puede conocer sus sentimientos, sus pensamientos, solamente Dios es omnisciente. Satanás no es omnisciente. ¿Comprende el punto? Satanás no es omnipresente. ¿Sabe? La mayoría de las veces, en la convicción que tienen los creyentes hoy debido a la falsa enseñanza, es que hay una batalla entre Satanás y Dios y que muchas veces gana Satanás y otras veces gana Dios. Yo quiero que usted entienda, la Biblia enseña que Dios está en control de todo y que aún Satanás está bajo su control. ¿No me cree? Lea el libro de Job. Lea el libro de Job.
Satanás no pudo tocar a Job hasta que Dios no se lo permitió. Satanás no puede obrar en usted a menos que Dios lo permita. Porque el único ser que es soberano es Dios. Quien está en control de su vida es Dios, no Satanás. No es Satanás, es Dios quien está en control de nuestra vida. ¿Entiende el punto? ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Es importante que usted y yo entendamos eso. Y la omnipotencia de Dios y la omnipresencia de Dios son evidentes. Por ejemplo, hablando de la omnipotencia de Dios, lo vemos, por ejemplo, en Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, y está atribuyendo obviamente la creación al Espíritu Santo. La Biblia atribuye la creación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerde, son tres personas y las tres actúan en una unidad perfecta. Por tanto, se le puede atribuir a cualquiera de las personas. ¿Entiende el punto? Nunca una actúa independiente de la otra. Aun cuando la estudiamos, las dividimos, pero eso obviamente en la práctica no funciona así, porque Dios es indivisible. Dios es una persona indivisible, ¿ok? Y simple. Bien, Job dice, Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso es quien me da vida. ¿Qué significa? Dios no solamente me crea, Él es quien me sostiene. Yo quiero que tú entiendas que si tú estás vivo es porque Dios te creó y porque Dios te sostiene. Y vas a estar vivo hasta el día que Él determine. ¿Ok? Hasta el día que Él determine. Vamos a ver en tercer lugar sus acciones. Sus acciones. ¿Sabe que el Espíritu Santo fue la causa del nacimiento virginal de Cristo? ¿Ok? Usted puede ver eso en Mateo 1:20. Mateo 1:20 dice, pero mientras pensaba en esto aquí que se le apareció un sueño de un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, fue el Espíritu Santo quien engendró el Espíritu eterno de Cristo en el vientre de María y en esa concepción sobrenatural para que Cristo asumiera una naturaleza humana. Fue esa obra del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo fue quien inspiró la Sagrada Escritura. Segunda de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amado, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, la inspiró el Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia es un libro distinto a cualquier otro libro que usted haya leído. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Podemos decir que este libro es la palabra de Dios. Y eso no se puede decir de ningún otro libro, ni del Corán, ni del Popol Vuh, ni de ninguna otra escritura. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Amado hermano, y hasta aquí mi énfasis ha estado en examinar la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y voy a finalmente a terminar con sus obras con relación a los creyentes. Ya les dije, no puedo explicar todo con relación al Espíritu Santo porque hay muchísimas cosas que explicar. Entienda esto, en la Trinidad, cada persona de la Trinidad tiene funciones diferentes, tiene roles diferentes, ¿verdad? El Padre tiene unos roles, el Hijo tiene unos roles y el Espíritu Santo tiene unos roles. Ahora, en este caso, el rol del Espíritu Santo es aplicar la salvación a los creyentes. ¿Me siguió hasta ahí? Ese es su ministerio. Él es quien aplica todos los beneficios de la obra de Cristo que fueron obviamente obrados a favor nuestro. Bien, y vamos a ver las obras del Espíritu Santo. Bueno, ya vimos el texto bíblico, pero lo voy a repetir. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. En otras palabras, yo quiero que usted entienda, si usted está predicando el Evangelio, usted debe entender que no importa
cuán elocuente usted sea, cuántos trucos humanos usted use, usted puede ser la persona más carismática, la más inteligente, la más preparada, pero no es su argumentación, no es su poder, no es su sabiduría. Al final de cuentas, quien trae convicción al pecador y lo convence de que está mal es el Espíritu Santo. Nuevamente, dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo, amado hermano, el que nos convence de que necesitamos un Salvador. Esa es su obra, ese es su ministerio, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos revela la gloria de Cristo y el que nos hace enamorarnos de Él. El que nos ayuda a entender que sin Cristo estamos perdidos en este mundo y que nuestro destino eterno es el infierno eterno. ¿Ok? Y nos revela la gloria de Cristo. Y no solamente es el que nos trae convicción, sino que el Espíritu Santo también es el que nos regenera, el que nos da vida espiritual, ¿verdad? Usted puede ver eso en Tito 3:5. Tito capítulo 3, verso 5 dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fíjense, Él, Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, ¿quién es quien nos regenera? ¿Quién es quien lava nuestros, ¿verdad? ¿Quién nos renueva? Es el Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda, cuando el Espíritu Santo aplica la salvación, el primer paso es la regeneración. La regeneración. Y la regeneración es nueva vida. Es dar vida a alguien que antes estaba muerto en sus delitos y pecados. Bien. La salvación trae consigo el perdón de los pecados y el don de una nueva vida, una vida espiritual, una vida que antes no teníamos, una vida regenerada y que es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos convertimos en hijos y herederos de Dios. La regeneración, para que usted entienda, lo voy a decir en otras palabras, es a la que se refirió Jesús cuando habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando él le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y la expresión que Jesús usa ahí significa nacer de nuevo o nacer de lo alto. Y si usted ve en Juan 1:12, en Juan 1:13, ese nuevo nacimiento es obra de Dios, no del hombre. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, justicia y juicio, nos regenera, o sea, nos da vida espiritual, sino que Él es quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu fuimos todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿A qué se refiere? ¿A qué cuerpo se refiere ahí? La iglesia, el cuerpo de Cristo, ya sean judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo el que nos introduce en el cuerpo de Cristo, el que nos pone en la iglesia universal. Bien. El Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo es quien nos sella. Todo verdadero creyente, amado hermano, recibe el sello del Espíritu Santo a causa de la salvación. Y el Espíritu Santo es en sí el sello que autentifica que usted y yo somos hijos de Dios, somos cristianos. Usted puede ver eso en 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22 dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. O sea, el Espíritu Santo, amado hermano, es la garantía de que la obra que Dios comenzó en nosotros
Él las perfeccionará. Y de que usted es un hijo de Dios, que ha sido perdonado y que usted es salvo. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos santifica. Quien nos santifica. Y bueno, hay muchos textos que hablan de eso, ¿verdad? Romanos 15, 16, 1 Corintios 6, 11, 2 Tesalonicenses 2, 13, 1 de Pedro, verso 2 del capítulo 1, 1 de Pedro 1, 2. Nada más voy a leer este texto, ¿verdad? 1 de Pedro 1, 2. Y estoy hablando de la santificación de los creyentes. Y esto es importante, amado hermano. La santificación es una de las doctrinas más importantes para nosotros y lamentablemente es una de las más descuidadas. ¿Por qué? Porque el movimiento carismático ha hecho ver o ha hecho creer a las personas que ellos van a ser transformados pasivamente. O sea, que ellos no tienen que hacer nada, sino que Dios va a obrar en ellos de tal manera que ellos van a ser cambiados sin que ellos participen. Y eso es un error teológico tremendo. ¿Ok? Y voy a explicar por qué. Vamos a ver en 1 de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu. Entonces, ¿quién es quien nos santifica? Es el Espíritu, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice a continuación. ¿Qué significa ser santificados? ¿Ok? ¿Para qué somos santificados? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Para obedecer a Jesucristo. Eso es ser santificados. ¿Entiende el punto? Hello. Yo sé que he hablado mucho y sé que he dado mucho, pero quiero que ahora me presten toda su atención porque este es el final y yo quiero que usted entienda. Si usted es cristiano, usted debe estar siendo santificado. ¿Y cómo usted sabe si usted está siendo santificado? Si usted obedece a Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Si no obedece a Cristo, usted está engañado. Examínense a ustedes mismos. Si Cristo está en vosotros, y si no, usted puede haber venido, como dicen los falsos, como dicen por ahí en las falsas enseñanzas, al altar. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento no hay altar? Porque eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El altar era el lugar donde se iban al Antiguo Testamento y donde se hacían los sacrificios y todo lo demás. Pero en el Nuevo Testamento ya Cristo pagó por la pena por nosotros. Usted puede haber venido al frente, haber orado, y le pueden haber dicho lo que le han dicho. Pero si usted no obedece a Cristo, usted no está en Cristo. La característica distintiva de un discípulo de Cristo, de un cristiano, es su obediencia a Cristo. Dice, y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. ¿Sabe que el término santificar significa consagrar o apartar? Dios nos llama del mundo para santificarnos, o sea, para consagrarnos, ¿verdad? O para apartarnos, para que nosotros podamos servirle a Él. Somos los santos. En el Nuevo Testamento, los santos no son las estampillas que mucha gente cree, ¿verdad? Que pintan un muñeco con una aureola en la cabeza. Eso no es un santo. Si usted lee las Escrituras, cada una de las epístolas comienza diciendo a los santos de Dios que están en Corintio, a los santos de Dios que están en Roma, a los santos de Dios que están aquí y que están allá. Ahora, si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que obviamente los santos son los creyentes y que no siempre son perfectos. O mejor dicho, nunca son perfectos, porque el único perfecto, el único santo y perfecto fue Cristo, ¿verdad? Y es por eso que nosotros necesitamos ser santificados. ¿Entiende el punto? Santificados. ¿Ok? Déjeme decirle, cuando se habla de la santificación, hay dos elementos en la santificación. Hay una santificación posicional y una santificación progresiva. Quiero que me preste mucha atención. ¿Ok? Santificación posicional. ¿Qué significa eso? Significa que el día en que Dios lo salva a usted y usted recibe a Cristo por la fe, ese día usted es declarado santo y todos sus pecados pasados,
presentes y por venir son perdonados. ¿Me siguió hasta ahí? Ese día, posicionalmente, usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y usted es un santo. Posicionalmente hablando, todo cristiano es un santo. Ahora, en la práctica, no tanto, ¿cierto? Si usted lee la carta a los Corintios, se va a dar cuenta que en Corinto había un grupo de creyentes en los cuales había murmuración, en los cuales había división, en los cuales había fornicación, adulterio y cosas que, dice Pablo, no deberían ni mencionarse siquiera entre los creyentes. ¿Verdad? Y obviamente sabemos que ninguno de nosotros que está aquí puede decir, yo estoy viviendo una vida de obediencia perfecta al Señor. ¿Sí o no? ¿Ok? Y es por eso que, aun cuando tenemos una posición de santidad, la salvación incluye no solamente el hecho de que Dios nos llama a salvación y Él nos justifica y perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Sino que Él nos va a santificar para hacernos a la imagen de su Hijo. Y la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, si usted no está siendo santificado, yo quiero que usted entienda, usted no está en Cristo y usted es un falso creyente. Aunque venga aquí todos los domingos, aunque escuche la predicación, porque el cambio tiene que ser interior. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos trae convicción de pecado y la manera en que debemos responder es en arrepentimiento y obediencia. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? El Espíritu Santo obra esa santificación progresiva y hace a los santos, a los escogidos de Dios, los aparta del pecado, ¿verdad? Salvadoramente y de la incredulidad para llevarnos a la fe y a la justicia. Por tanto, la santificación comienza el día en que somos salvos. Ese día comienza. Y es un proceso que va a continuar a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida. Mientras estemos en este cuerpo que aún no ha sido regenerado, vamos a batallar con el pecado. Y es por eso que Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo creo que también usted y yo a veces debemos decir eso, ¿verdad? Señor, ya no quiero pecar más. Y decimos eso y volvemos a pecar, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos derrotados, nos sentimos, obviamente debemos sentirnos, y eso está bien que nos sintamos así, dolor en nuestro corazón. Ahora, obviamente, recuerde, Romanos 7 precede a Romanos 8. Y Romanos 8 es una palabra de aliento para los cristianos porque comienza diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que ni la muerte, termina diciendo, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, amado hermano? Dios te conoce. Dios te conoce. Dios conoce todos tus pensamientos. Dios te conoce a ti mejor de lo que tú conoces. Y cuando Él te llamó a salvación, Él sabía tus debilidades, tus defectos. Él sabía que tú ibas a caer. Pero aún así, Dios está obrando en ti con un propósito y es santificarte. Estamos aquí con un propósito, amado hermano. La razón por la que estamos aquí es para glorificar a Dios, pero también para que Él obre en nosotros y Él nos santifique y podamos darle la gloria que Él merece con nuestras vidas. ¿Ok? Yo quiero que tú entiendas algo y esta es la parte más importante para mí del mensaje. Todo lo que dije hasta atrás era más que todo, obviamente, que usted entienda que el Espíritu Santo es Dios. Pero ahora quiero que entienda debe ser tu relación con el Espíritu Santo. ¿Ok? Los creyentes somos apartados del pecado para Dios a fin
de que usted y yo podamos obedecer a Jesucristo. Ya estoy terminando, amado hermano. Y la verdadera santificación, escúcheme bien, la verdadera salvación produce obediencia a Cristo, produce el fruto del Espíritu. Vea conmigo, Gálatas 5, 22 y 23. ¿Sabe? Los carismáticos creen que lo que hace, obviamente, lo más importante para el creyente es las obras sobrenaturales, ¿verdad? Son los dones espirituales. Sobre todo el hablar en lengua, el hacer milagros. Yo quiero que usted entienda, si usted lee la carta de los Corintios, se da cuenta que la carta de los Corintios es una carta correctiva. Y la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Todos, no le faltaba ninguno. ¿Sabe? Si usted lee en el capítulo, al final del capítulo 1 y el capítulo 2, vea lo que le dice Pablo, lo que les dice a estos creyentes. Les dice, ustedes son niños en Cristo. Es más, ustedes se comportan, ¿saben qué? ¿Cómo qué? Se comportan como carnales. ¿Sabe lo que significa eso? Se están comportando como los incrédulos, porque una persona carnal es una persona que no tiene el Espíritu. Muchos dones espirituales, pero su estilo de vida, su manera de comportarse no era equivalente a su profesión de fe. Lo que le estoy tratando de enseñar es que hay personas que creen que los dones espirituales y las cosas extraordinarias son lo más importante. Déjame decirte, no estoy diciendo que los dones espirituales no sean importantes para la iglesia, son sumamente importantes, pero los corintios tenían los dones espirituales, pero se portaban de una manera que no era consecuente, no había evidencias en su vida de santificación. Y Pablo enfatiza que la verdadera salvación siempre produce obediencia a Cristo. Produce fruto. Ahora, tú quieres saber si tú estás en Cristo. Tú quieres saber si realmente Cristo está en ti. Déjame decirte cómo tú lo sabes. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Más, fíjense a continuación lo que dice. El fruto del Espíritu. Note que no dice los frutos del Espíritu. ¿Sí o no? Dice el fruto. ¿Por qué el fruto? ¿Por qué en singular? Porque lo que está ahí mencionando a continuación es la obra que hace el Espíritu que está en nosotros. Todo esto es la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Me sigue hasta ahí? Si el Espíritu está en nosotros, el fruto del Espíritu es este. Note lo que dice a continuación. Mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, ¿qué cosa? Una pregunta, ¿cuántos de nosotros no quiere amar y ser amado? Todos, ¿cierto? Todos. ¿Sabe? La única manera de poder amar de una manera real y genuina es que el fruto del Espíritu esté en nosotros. ¿Sabe eso? Cuando usted lee la primera carta de los Corintios, Pablo, después de haber dicho todo eso, que los dones, no sé qué, ¿sabe? Usted lee 1 Corintios 13. Y la razón por la que Pablo escribió 1 Corintios 13 es para demostrarle a los corintios que todos los dones espirituales lo estaban usando de manera equivocada. Y Pablo les dice cuál es la evidencia real de ser un creyente. Y les dice las características del amor de Dios, ¿verdad? Dice que el amor es sufrido, es benigno, no se goza de justicia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Sabe? Ese es el amor que se describe aquí. Si el Espíritu Santo está en ti, Él va a poner en ti un amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es ese tipo de amor. No es el amor emocional. Te amo si haces lo que me cuadra, si haces lo que me gusta, si estás de acuerdo conmigo. Y cuando no haces lo que me gusta a mí, cuando no estamos de acuerdo, ya no te amo. Eso no es amor. Eso no es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Nota el segundo, gozo. ¿Sabe? Una persona cristiana se caracteriza por tener el gozo. Lea la epístola a los Filipenses. ¿Sabe?
Y cuando usted lee la epístola, usted dice, bueno, Pablo estaba en un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Disfrutando unas vacaciones tremendas allí. Ay, qué rico, ¿verdad? Así quisiera estar yo allá ahora, no sé, en Dominicana o en México, no sé, en cualquier lugar. Playa, sol, piscina, ¿verdad? No, estaba en una cárcel. Estaba preso, esposado. Y en medio de eso, le dice a los filipenses, gócense en el Señor. No me canso de decirle, gócense en el Señor. Wow. Wow. En medio de la prueba, gózate en el Señor. Es difícil, pero es el fruto del Espíritu. Eso demuestra que realmente Dios está obrando en ti y en mí. Paz. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Sabe que la paz, hay dos paz en la Escritura? Paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificado por la fe tenemos paz con Dios. Significa que no estamos más en enemistad con Él. Pero hay otra paz y es la paz de Cristo, ¿verdad? Dice una paz que sobrepasa todo entendimiento y es cuando Cristo está obviamente controlando nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar. Eso trae paz a nuestro corazón. Paciencia. Déjeme confesarle, yo no soy paciente. No lo soy. Y es por eso que el Señor obra en mí muchas veces, ¿verdad? Para que aprenda a tener paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Fidelidad. ¿Sabe? Es una virtud que ya no se ve hoy. Es triste ver las divisiones, las murmuraciones. Mansedumbre. Y entienda que mansedumbre no es debilidad. Un hombre manso no necesariamente es un hombre débil. Cristo fue un hombre manso. Él dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde. Pero ¿sabe qué? Cristo era un varón de Dios. En Getsemaní sabía lo que venía. Pero él fue al Gólgota y soportó hasta la última gota de la ira de Dios por amor a ti y por amor a mí. ¿Ok? Nota a continuación, dominio propio. Esa es una virtud que muchas veces no tenemos. Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, perdemos el control. No tenemos dominio propio. Y dice aquí, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto, amado hermano? El Espíritu Santo es el que nos proporciona un carácter espiritual. Él es el que nos proporciona un carácter espiritual. Cuando usted ve, por ejemplo, en Gálatas 5:16 y Gálatas 5:25, Pablo dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumpliré los deseos de la carne. O sea, no cumplo los deseos de la carne, sino que anden en el Espíritu. Y después dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo quiero que usted entienda, la espiritualidad bíblica es semejanza con Cristo. La espiritualidad bíblica es semejanza con Cristo. Y la semejanza con Cristo, amado hermano, es el fruto del Espíritu. Un texto más y ya termino. Yo sé que me extendí demasiado, perdón. No había dado cuenta de la hora que era. El domingo no sé qué pasa. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda, el poder espiritual, escuche bien lo que voy a decir, el poder espiritual no es la manifestación de lo milagroso. De hecho, Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tal cosa. La manifestación de lo milagroso no es el poder espiritual, sino más bien la exhibición de las características de Cristo en nuestra vida. ¿Ok? Es cuando usted y yo manifestamos el fruto del Espíritu. Y en Efesios 5:18, Pablo está dándonos un mandato a todos los creyentes, amado hermano. ¿Para qué? Para que vivamos bajo el control, bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir bajo la guía del control del Espíritu Santo? Te voy a decir cómo. Dejando que la palabra de Dios nos controle. Como dice Colosenses 3:16, sean llenos de la palabra. Obedeciendo la palabra de Dios. Buscando vivir vidas puras. Confesando nuestros pecados a Dios. Todo pecado conocido debe ser confesado. Debemos crucificar
cada día nuestra carne con sus deseos, ¿verdad? Y debemos entregarnos y someternos a la voluntad de Dios revelada en su palabra, obedecer su palabra y depender del poder del Espíritu Santo en todas circunstancias para poder tener victoria sobre mi carne y sobre los ataques del mundo. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara. Y Señor, sabemos que es tu Espíritu Santo el que obra en nosotros todas estas cosas. Pero también sabemos, Señor, que nosotros muchas veces obramos de manera que contristan al Espíritu. Muchas veces hemos actuado de una manera que no te trae gloria. Hemos desobedecido tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú nos traigas convicción y que tú nos ayudes, Padre, para que podamos vivir de una manera que te traiga gloria, Señor. Que el fruto del Espíritu sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente en tu palabra para que podamos tener la mente de Cristo y podamos realmente vivir como Él vivió, de una manera que te honre y te glorifique en todo. Lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén.